Buenos días, vamos a empezar con nuestra primera sección de epilepsia y convulsiones. Vamos a hablar primero de una definición general de la epidemiología, la fisiopatología, cómo se clasifican las crisis y la epilepsia. Y al final de esta sección vamos a hablar del estatus convulsivo. Siempre, inicialmente, la epilepsia tenía un origen mágico, por eso muchos años se perdieron de estudio de esta enfermedad, hasta que pues llegó el siglo de oro y logramos la iluminación y un entendimiento mucho más racional. Ahora, ¿qué es una crisis epiléptica? Es toda descarga exagerada e hipersincrónica del tejido cerebral, diferente a convulsión. Cuando yo hablo de convulsión, hablo de la manifestación motora de una crisis. Por eso, yo puedo tener crisis epilépticas no convulsivas, donde mi paciente no se mueve, pero evidentemente está en crisis. Epilepsia es la condición donde un paciente ya presenta dos crisis epilépticas con más de 24 horas de diferencia entre cada una de ellas o una sola crisis asociado a un alto índice de recurrencia. ¿Por qué es importante? Definitivamente es una de las patologías más frecuentes a nivel de neurología. Más de 50 millones afectadas en el mundo, más de 5 millones en Latinoamérica, tiene un pico bimodal, es decir, se presenta una frecuencia elevada en menores de 1 año y mayores de 50 años, afecta sobre todo a la población en gran desarrollo, tiene un gran impacto laboral y sobre todo social, y se asocia también a muerte súbita. 1.2 personas cada 1000 personas puede tener una muerte súbita asociada a epilepsia. En Colombia, los estudios arrojan más o menos una prevalencia de 11.3 por cada 1000 habitantes, donde predominan las epilepsias de origen focal. La etiología más importante es, por ende, pues una etiología estructural, es decir, vascular o postraumática. En cuanto a la fisiopatología, es importante recordar que existe, digamos, un kindling, que es como normalmente el cerebro tiene que tener un equilibrio entre inhibición y excitación, ¿cierto? Entre glutamato y GABA. Lo que sucede en una crisis es que se inhibe la inhibición y de esta forma lo que va a predominar es la despolarización. Entonces se genera una hipersincronía, por eso la crisis es una sincronía, porque el cerebro normalmente es asincrónico y se sincroniza todo a una excitabilidad y por eso se genera la crisis. Ahora bien, esto puede generar al tiempo en todo el cerebro o generarse en un foco. Esto es muy importante porque nos define que hay epilepsias de origen focal y de origen generalizado. Y este foco, a su vez, puede tener una zona irritativa y puede tener una zona sintomatogénica. Es decir, los síntomas que yo veo en el paciente quizá no se correlacionan directamente con la zona epileptogénica. Por eso, a veces, para poder definir muy bien dónde están las crisis, yo tengo que hacer o apoyarme de paraclínicos. Ahora, según la ILIAD de 2017, que es el órgano regulador y definidor de la nomenclatura de epilepsia, nosotros tenemos epilepsias focales generalizadas, podemos tener las dos o podemos tener desconocidas cuando definitivamente no podemos determinar muy bien su origen. Tenemos una serie de síndromes epilépticos que se ven sobre todo en niños. Y tenemos un listado de las etiologías más importantes en epilepsia, como las estructurales, genéticas, entre otras. Ahora bien, tal vez la parte más importante es la semiología de las crisis. Las crisis son o focales o generalizadas. El segundo ítem importante cuando hablamos de las focales es la conciencia, ¿cierto? Hay focales con pérdida de conciencia y sin pérdida de conciencia. Y el otro ítem de diferenciación es que hay crisis focales motoras con pérdida de conciencia como automatismos, atonías, clonías, espasmos epilépticos infantiles, mioclonus o tónica. Pero también puedo tener fenómenos no motores, por ejemplo, disautonomías, arresto del comportamiento, que también se le conoce como discognitivas, emocionales o sensitivas. Lo importante aquí es que algunas de ellas pueden progresar a un compromiso bilateral del hemisferio, por lo cual la llamaremos una epilepsia focal, pero con compromiso bilateral. En las generalizadas tenemos las motoras y no motoras, quizás las más conocidas, la tónico-clónica, pero también tenemos clónicas, mioclónicas, atónicas, espasmos infantiles. Y las no motoras más conocidas de las generalizadas son las ausencias. Vamos a ver un ejemplo de lo que sería una crisis tónico-clónica
Con inicio focal, el paciente hace primero una versión cefálica hacia la derecha, una extensión del brazo, una flexión del brazo derecho y una extensión del izquierdo. Luego hace esta postura que se conoce como en 4. Miren, ustedes ven acá, como si fuera un número 4, porque un brazo está flejado y el otro extendido. Luego hace una fase tónica muy clara, ¿sí? Aquí todavía no hay fase clónica, esto es tónico. Ya obviamente se ve en las 4 extremidades. Sin embargo, sabemos que por su inicio es una focal que se generaliza, ¿no? Y luego el paciente va a empezar a hacer la fase clónica, que generalmente tiene una progresión en creciendo, decreciendo. Entonces al principio se ven muy grandes, ¿cierto? Muy grandes, ahí ven la fase clónica, los brincos, las sacudidas rítmicas, y pues conforme pasa el tiempo se van disminuyendo y perdiendo potencia. En esta otra gráfica vemos una crisis completamente diferente, donde aquí hay unos automatismos. El paciente pierde la conciencia, se desconecta y comienza a hacer unos movimientos repetitivos en balanceo y en la boca, orolinguales, con una mirada fija, ¿cierto? Como si estuviera perdida, ojos completamente abiertos. Eso es una crisis focal motora con pérdida de conciencia. También tenemos la famosa mioclonía. Entonces, pacientes es una sacudida de menos de 100 milisegundos. Como lo vamos a ver en la gráfica, es una sola sacudida. Aquí la vemos, hacia sacudida, incluso pues arroja lo que tiene en la mano. Y la otra, tal vez más conocida, es la crisis de ausencia, donde la persona, en este caso esta niña, está conversando y de repente hace una desconexión, se queda mirando fijamente. Como ya lo vamos a ver, hay un poco de automatismos en la mano izquierda. Y luego, sin posictal, la persona vuelve a la conciencia tal cual como si no hubiera pasado absolutamente nada. Por eso a veces es difícil de encontrarlo y muchas veces son las profesoras en el colegio las que se dan cuenta. Ahora bien, cuando tenemos las crisis pueden ser estas provocadas y no provocadas. ¿Qué son provocadas? Yo puedo convulsionar por una ACV, por que me intoxiqué, por alcohol, por una hipoglucemia, por una hiponatremia, por un trauma, ¿cierto? Esto se presentan las crisis en los primeros 7 días. Pero si un paciente convulsiona 7 días después de que pasó el evento, a este le llamamos remota sintomática. Pero también tenemos no provocadas, ¿cierto? Entonces un paciente que convulsiona pero no sabemos por qué. Dependiendo de todo esto es muy importante porque esto es lo que me va a determinar si el paciente necesita tratamiento de forma crónica o no. Para estas otras yo podría dejar un tratamiento inicialmente, pero no requieren manejo crónico. En cambio, para todas estas otras sí se necesita un manejo antiepiléptico. Ahora, ese famoso riesgo de recurrencia, ¿qué significa? Sabemos que la epilepsia son 2 crisis por más de 24, de una diferencia de más de 24 horas o una crisis con una probabilidad alta de recurrencia. ¿Qué significa esto? Depende, entre más edad tenga el paciente, más chance de que vuelva a convulsionar, si debutó con estatus, el tipo de crisis, si tengo una lesión en la resonancia, si tengo una alteración en el electroencefalograma, si hay antecedentes personales de crisis febriles y si hay antecedentes familiares. Todo esto me lleva a mí a pensar que mi paciente posiblemente va a convulsionar. ¿Listo? Cuando hablamos de las crisis provocadas, la crisis provocada más frecuente en el mundo es la no toma del medicamento. Le sigue el sueño y el alcohol. Por eso estas 3 cosas es muy importante explicárselas a todos nuestros pacientes con epilepsia para que eviten tener una crisis. Ahora bien, de estatus epiléptico sabemos que es una crisis epiléptica de más de 5 minutos o 2 crisis epilépticas sin recuperación de conciencia. Es muy elevado, 14 por cada 100.000 habitantes año, y tiene una incidencia especialmente en más de 60 años por las causas metabólicas secundarias y evidentemente es la causa de mortalidad más importante relacionada con epilepsia. Cuando nos encontramos en estatus, tenemos 3 momentos. Los primeros 30 minutos que son claves manejarlos. Luego de eso ya hablamos de estatus refractario y en más de 24 horas hablamos de estatus superrefractario. Cuando yo me encuentro con un paciente con estatus, esto es una urgencia vital. Por ende, el ABCD siempre es lo más importante. Y en la D se va a incluir los posibles diagnósticos. ¿Por qué? Porque si el estatus es porque un paciente está con hipoglicemia, el tratamiento no es antiepiléptico, es corregir la glicemia. Si es por hiponatremia, es corregir el sodio. Por eso yo tengo que estar muy seguro de cuál es la causa. Ahora, si es la causa por una epilepsia no provocada, en ese momento, pues sí, empezamos con el tratamiento adecuado. ¿Cómo es? Los primeros 5 minutos, la idea es yugular la crisis
con benzodiazepinas. Aquí tenemos las benzodiazepinas. Recordemos que el lorazepam endovenoso, si bien es la primera opción en el mundo, en Colombia no lo tenemos disponible en todos los sitios. Cada una de las dosis y cómo se utilizan. Recordemos que se pueden repetir hasta máximo 3 dosis. En la segunda línea de manejo, estas se deben colocar de forma simultánea, se llaman primera y segunda línea, pero siempre van. Son los medicamentos que utilizamos para evitar la recurrencia de la crisis. Los que tenemos en Colombia actualmente de manejo endovenoso son el divalproato sódico, la fenitoína, el fenobarbital, levetestán y la cosamida. De esto es decir que el fenobarbital prácticamente no lo usamos y tener mucho cuidado con la fenitoína, que no lo podemos utilizar nunca en pacientes con epilepsia mioclónica juvenil. Y tener mucho cuidado porque el perfil de seguridad es un poco complicado. A pesar de eso, es un medicamento que se utiliza mucho y a veces se utiliza mal, teniendo muchos pacientes intoxicados por la dosis. Hay que recordar que el problema es que la infusión no puede superar 50 miligramos minuto, lo cual hace que para un paciente en promedio entre 60 y 70 kilos se requieran entre 25 a 30 minutos de infusión. Esto no pasa ni con el levetestán, ni con la cosamida, ni con divalproato, que se pueden utilizar de forma más rápida. Y ya mi paciente no logramos sacarlo, después de 30 minutos yo ya tengo que activar el protocolo de estatus refractario y aquí es necesario sedar a mi paciente, llevarlo a un estadio de resupresión. Entonces utilizamos midazolam, propofol, tiopental, ketamina. Evidentemente aquí trasladamos a nuestro paciente a UCI y hacemos un manejo con ventilación mecánica. La idea es que el estatus convulsivo tiene algunas particularidades. Por ejemplo, en pacientes con cáncer vamos a utilizar medicamentos que no tengan efecto con la posible quimioterapia, por ejemplo, levetestán, la cosamida. En embarazo, el medicamento más seguro es levetiracetam de los endovenosos. En VIH también levetestán, la cosamida, porque para evitar un poco la interferencia con los antirretrovirales. Y en hepatopatía, pues, utilizar medicamentos que no tengan metabolismo hepático. Y en insuficiencia renal prácticamente todos hay que ajustar la dosis con base en lo que salga de la farmacocinética de cada paciente. Así que este es el flujograma de lo que yo tengo que hacer con un paciente con estatus. Hay que revisar los artículos que les dejé en la carpeta para que puedan complementar mucho más y tener muy en mente las dosis de cada medicamento y el tipo de infusión que va a variar según